Ok, ahora vamos a hablar sobre regla de la cadena. Y bueno, ¿de qué trata la regla de la cadena? Entonces supongamos que queremos derivar una función que es composición de dos funciones. F composición con g de x, o sea, f de g de x. Entonces la pregunta es pues cómo la derivamos. Ahorita estamos hablando en abstracto, ya luego pues hablamos en concreto, ¿no? Cómo derivamos una composición de funciones, ¿no? Esa es la principal idea. Entonces, para eso, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos que u sea lo que está acá adentro, sea igual a g de x. Y así y, pues es igual a f de u, ¿verdad? Porque u ahora es g de x. Entonces podríamos intentar, bueno, podríamos ver esto. Entonces, ahora el du, si hacemos el delta u, lo podemos ver como lo siguiente, ¿no? G de x más delta x menos g de x. O sea, pues calculo la g en la x ya cambiada y le resto lo que tenía. Y así también con delta y, pero ahora pues lo ponemos así, como del u más delta u menos f de u, ¿no? Y entonces, no podríamos pensarlo así, entonces podríamos pensar la derivada así. Así. O sea, tenemos derivada de y respecto de x. Entonces es el límite cuando delta x tiende a 0. Bueno, como se había dicho en algún momento antes, de delta y entre delta x. Pero bueno, entonces esto pues podríamos pensarlo de la siguiente manera. Este límite, pues le vamos a multiplicar delta u, a multiplicar y a dividir delta u. Lo ponemos aquí abajo del delta y luego lo ponemos acá. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar y dividir por delta u, no he alterado nada. Y esto, bueno, yo creo que aquí no cabe. Bueno, el límite del producto es el producto de los límites, como habíamos dicho en algún momento. Entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta u por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u entre delta x. Luego, como u es diferenciable, bueno, estamos suponiendo que las dos son diferenciables. Como u es diferenciable y por tanto continua, entonces delta u tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Algo que ya habíamos comentado o ya habíamos usado en algún momento. Si el incremento de x se hace 0, como es continua, el incremento de u se hace 0. Y entonces esto lo podríamos pensar así. El límite cuando delta u tiende a 0 de delta y entre delta u, que multiplica al límite cuando delta x tiende a 0 de delta u entre delta x. Estamos, digamos, como cambiando pues la variable, ¿no? Más o menos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que bueno, este límite pues así tal cual es la derivada de y respecto de x. Y este límite de acá es la derivada de... No, perdón, la de acá es la derivada de y. Esta de acá es la derivada de y respecto de u. Y esta de acá es la derivada de u respecto de x.
Podríamos pensarlo así, no es del todo correcto, porque la delta U pues podría ser C0 y no podemos dividir algo entre 0, pero ese es un detalle técnico en el que ahorita no quiero entrar. Lo que quiero decir es que pues podemos abusar de la notación de Leibniz, ¿no? Que nos dice tengo dy entre dx, pues multiplico y divido por du. Y tiene sentido, pues cuando lo vemos de esta manera, ¿no? Ya una demostración más formal de esto, pues ya es un poco más técnica y no me quiero meter en eso. Entonces la regla de la cadena pues va a decir lo siguiente. La regla de la cadena pues es la siguiente fórmula, ¿no? Que la derivada de y respecto de x es la derivada de y respecto de u multiplicada por la derivada de u respecto de x. Y ya. Y bueno, con eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer ejemplos. Entonces ejemplo. Bueno, no los números, nomás ejemplo. Es, bueno, derivar f de x es igual a raíz de x cuadrada más 1. Entonces aquí pues usamos la composición de funciones. Entonces esto lo tengo que expresar como la composición de dos funciones. Aquí pues lo que conviene usualmente pues es poner como u lo que está dentro de la derivada, lo que está dentro de la raíz, perdón. Entonces u es igual a x cuadrado más 1 y entonces así f de u pues termina siendo raíz de u. Y bueno, esto pues podríamos expresarla como una y. Entonces por la regla de la cadena, que es lo que tenemos, derivada de y respecto de x es igual a derivada de y respecto de u, que multiplica a derivada de u respecto de x. O sea, tengo que calcular la derivada respecto de u, de y, que es raíz de u, y lo multiplico por la derivada respecto de x de la u, que en este caso es x cuadrada más 1. Entonces la derivada de raíz de u pues resulta ser 1 entre 2 raíz de u, o bueno, un medio de u a la menos un medio, que termina siendo esto, y la derivada de x cuadrada más 1 pues es 2x. Entonces tengo 2x entre 2 raíz de u. Puedo cancelar esto. Me queda x entre raíz de u. Pero no podemos dejarlo así como raíz de u, porque la u es una letra que yo me inventé. Lo tengo que dejar en términos de cómo me dieron el problema. Entonces lo que tengo que hacer es regresar esta u a lo que valía, que es raíz de x cuadrada más 1. Entonces es x entre raíz de x cuadrada más 1. Este pues sería el resultado, ¿no? Ok, hacemos ahora otro ejemplo. A ver. Bueno, son dos incisos. Los dos van a ser de derivar. Entonces en el primero me piden derivar el seno de x cuadrada. Y en el segundo me piden derivar seno cuadrado de x. Entonces vamos con
con el inciso A. Bueno, estar poniéndole la U y usar la regla de la cadena así de manera a rajatabla como lo estoy haciendo puede ser más trabajoso, ¿no? De lo que normalmente se hace en la práctica. En la práctica pues vamos a hacer lo siguiente. Queremos calcular dy sobre dx. Eso quiere decir que queremos calcular la derivada del seno de x cuadrada. Y bueno, pues entonces lo que hacemos, aquí pues realmente lo que vamos a hacer pues es como derivar la f de u. O sea, vamos a hacer este paso de aquí primero. Y pues ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos aquí, por ejemplo, pues fue derivar la raíz, como si lo de adentro pues fuera una x, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar el seno, como si lo de adentro fuera la pura x. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues es el coseno, como habíamos visto anteriormente. Entonces lo derivamos como si fuera la x, si fuera una x lo de adentro, entonces la derivada del seno es el coseno, pero lo de acá adentro pues lo copio tal cual. Y la regla de la cadena lo que me dice es que esto lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro. O sea, derivo como si fuera la pura x, pero pues a cambio de eso tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro, que en este caso es x cuadrada. La derivada del seno es coseno, multiplico por la derivada de adentro, por la derivada de x cuadrada, y ¿qué es lo que me da? Tengo coseno de x cuadrada, que multiplica a 2x, que es la derivada de x cuadrada, y acostumbro primero a poner la x, entonces quedaría así, 2x coseno de x cuadrada. Esto fue el inciso A. Bueno, entonces ahora pues vamos con el inciso B. Entonces derivada de y respecto de x. Entonces me pide derivar seno al cuadrado. Derivada respecto de x de seno cuadrado de x. Entonces lo que hay que ver es como cuál es la función más externa o de las operaciones que estoy haciendo, cuál es la última operación que voy a realizar para poder establecer qué fórmula de derivación voy a ocupar. Aquí esta notación a veces confunde a algunos. Si nos confunde, pues lo mejor que hay que hacer es desmenuzarla. Seno cuadrado de x es una forma de abreviar lo siguiente, seno de x elevado al cuadrado. Eso es lo que hay que tener presente aquí. Si me confunde esto expresado de esta manera, pues lo expreso ahora de esta manera. ¿Qué me está diciendo esta función que le haga a la x? Que le calcule el seno. Después de calcularle el seno, pues la eleve al cuadrado. Entonces, si la derivo con la regla de la cadena, pues hay que derivar esto como si estuviéramos elevando una x al cuadrado, ¿no? Esta de aquí pues va a ser mi u, ¿verdad? Entonces la derivada de algo al cuadrado es 2 veces el algo, que transcribo tal cual, en este caso es el seno de x. Y hay que multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro, de la u, ¿no? Entonces derivo u cuadrada, pues es 2 veces u, multiplico por la derivada de u, que es seno de x. Luego pues ya tengo 2 veces seno de x, lo multiplico por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Entonces pues esto pues se deja así, nada más se quitan los paréntesis. 2 veces el seno de x por el coseno de x. Y bueno, a algunos que les gusta simplificar, pues por una identidad veo que esto es el seno de 2x, ¿no? Y ya. Y bueno, pues aquí hay que tener presente, bueno, algo como lo siguiente. Regla de la potencia.
combinada con la regla de la cadena, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: a veces en los libros, en los formularios, vienen funciones, reglas o fórmulas de la siguiente manera. Así, por ejemplo, la regla de la potencia viene así: derivada respecto de x de u a la n. Lo que me dice es que pues es n por u a la n menos 1 multiplicado por la derivada de u respecto de x. Entonces, pues lo que quiero dejar en claro es que cuando las fórmulas vienen así en el formulario, es que simplemente están combinando la regla pues con la regla de la cadena. Así podría poner la derivada del seno de u, pues es coseno de u por la derivada de u respecto de x. Entonces, al cabo es lo mismo, solamente están diciendo poniendo explícitamente la regla de la cadena. Y así, pues bueno, podemos derivar más cosas, ¿no? A ver, entonces vamos a poner más ejemplos. Entonces, derivar y es igual a x cúbica menos 1 a la 100. Entonces, pues vamos a derivar. Entonces, de y sobre dx es la derivada respecto de x de x cúbica menos 1 a la 100. Entonces, pues es una u elevada a la n, ¿verdad? Es u elevada a la n, entonces la derivo pues con esta fórmula, es 100 por u, que en este caso se llama x cúbica menos 1, a la 100 menos 1, que pues sería 99, y esto lo tengo que multiplicar por la derivada de la u, que en este caso es x cúbica menos 1. ¿Cuál es la derivada de x cúbica menos 1? Pues es 3x cuadrada. Entonces la respuesta pues es 3 por 100, son 300. Podemos poner primero la x cuadrada por x cúbica menos 1 a la 99. Ok. Y ya, ¿no? Bueno, creo yo que estos ejercicios no son tan difíciles, pero bueno, hay que entender bien el álgebra. Si no, pues se nos va a hacer difícil, aunque no lo esté tanto. Y realmente, bueno, como podemos observar, aplicar estas fórmulas es mucho más fácil que estar calculando los límites. Entonces, bueno, pues deberíamos estar agradecidos con las personas que desarrollaron estas fórmulas, ¿no? Que nos facilitan mucho la vida. Y bueno, y pues obviamente estas fórmulas aportan, ¿no?, a la ciencia. Disminuye mucho el tiempo para estar calculando estas cosas, ¿no? Entonces ahora vamos a la f de x es igual a raíz cúbica de x cuadrada más x más 1. Y ya. Entonces f de x pues le puedo llamar y o como yo quiera. Realmente la letra pues no es importante. Esto a lo mejor me podría hacer bolas. Si me hago bolas, pues mejor transformo la raíz pues a un exponente. Como está abajo, pues dicho exponente tiene que ir con menos. Como es raíz cúbica, pues es a la menos un tercio. Entonces hay que derivar respecto de x cuadrada más x más 1 a la menos un tercio. Entonces es menos un tercio, de acuerdo a esta fórmula, por la u, que es lo que está acá adentro, x cuadrada más x más 1, a la menos un tercio menos 1, que vendría siendo menos 4 tercios, multiplicado por la derivada
de la u, que en este caso se llama x cuadrada más x más 1. Y ya, entonces queda menos 1/3 por x cuadrada más x más 1 a la menos 4/3. Y esto, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de x es 1, derivada de 1 es 0, no la escribo. Y pues ya quedaría así. Ok, Bueno, pues esto es como mucho de estar haciendo ejercicios. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplos y ejemplos. Entonces derivar g de t es igual a t menos 2 entre 2t más 1 elevado a la 9. Entonces, bueno, g', ¿verdad? Vamos a usar la otra notación, g' de t. Esa es la derivada respecto de t, de esto de acá, ¿verdad? T menos 2 entre 2t más 1 a la 9. Bueno, algunos, bueno, a veces se confunden, bueno, podemos ponerle otro paréntesis, de qué fórmula de derivación usar. Entonces hay que ver qué es lo último que hacemos de las cuentas. O sea, a la t le resto 2, a la t la multiplico por 2, le sumo 1, divido esto entre esto, y lo último que hago es elevarlo a la novena. Entonces, pues, ¿cuál fórmula usamos? Pues esta de acá, ¿no? Entonces es 9 por lo que está dentro, que es t menos 2 entre 2t más 1 a la 8, porque le resto 1 al 9. Y lo multiplico por la derivada de lo que está acá adentro, t menos 2 entre 2t más 1. Entonces, ¿qué fórmula uso ahora? Bueno, como notamos, siempre nos van quedando pues, símbolos, ¿no? D sobre dt, hasta que terminen de aparecer esos símbolos, pues es cuando termino de derivar, ¿no? Entonces, cuando tengo esto, pues hay que seguir derivando, no he terminado el ejercicio. Y bueno, derivada respecto de t menos 2 entre 2t más 1. ¿Qué fórmula hay que usar? Pues lo que estoy haciendo es t menos 2 y luego hago 2t más 1 y lo último que hago es dividirlos, ¿verdad? Entonces hay que usar la fórmula de la división, que me dice que es el de abajo al cuadrado, 2t más 1 al cuadrado, y eso va abajo. Y arriba pongo el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y bueno, y tengo que arrastrar todo lo que llevo. De acá, bueno, copio 2t más 1. Todavía no he terminado de derivar porque aparece esto. Derivada de t es 1, derivada de menos 2 es 0. Entonces aquí queda 1. Luego menos t menos 2. Derivada de 2t, pues es 2. Derivada de 1 es 0, no se escribe. Acá le pongo 2. Y bueno, lo que sigue pues es tratar de simplificar lo que está acá arriba. Nos queda 9 por t menos 2 entre 2t más 1 a la 8. Por lo que salga de acá, 2t más 1 al cuadrado. Y acá arriba a ver qué sale, 2t, me queda 2t por 1 más 1. Luego menos t por 2 es menos 2t. Luego menos por menos es más, 2 por 2 son 4.
Y bueno, entonces aquí pues veo que se cancela el 2t. 4 más 1 me da 5. 5 por 9 son 45. Luego acá pues tengo un t menos 2 a la 8. Y acá abajo pues tengo 2t más 1 elevado a la 8. Y lo voy a multiplicar por otro 2t más 1 elevado al cuadrado. Entonces queda 2t más 1 elevado a la 10. Ok, entonces pues así queda esto. Así queda el ejercicio, ¿no? Bueno, ya se me acabó el tiempo y el espacio. Aquí le dejamos. Gracias por su atención.